Va a la página de la Urantia Asociación Internacional. Un Voy a entrar con la segundito. tablet, ¿vale? Sí, perfecto. Vamos para allá. Me da con todos los dedos del pie en la silla. Uy. Listo, estamos saliendo en vivo en Facebook en este momento. Bueno, nuevamente amigos queridos, bienvenidos todos. Es un gusto saludarles. El día de Igualmente, hoy, como hermanita, usted, igualmente. gracias. Ahí viene Ismael de nuevo. Permítanme compartir con ustedes un breve protocolo. Como ustedes saben, el día de hoy tenemos una conferencia sobre conceptos y definiciones del libro Durantia. Esta es la tercera parte que la va a presentar nuestro amigo Arturo García de México. Entonces, quiero pedirles, por favor, primero decirles que esta es una conferencia organizada por el Comité de Educación de la Urantia Asociación Internacional. Este comité estamos aquí, presentes todos sus miembros, que son Arturo García, Irma Aguilar, Ismael y quien les habla. Le agradecemos a la Urantia Asociación de Brasil por su generosidad de siempre al permitirnos usar su sala Zoom para esta conferencia. El día de hoy, como ya sabemos, nuestro hermano Arturo García nos va a presentar el tema Conceptos y definiciones del libro Durantia. Queremos compartir con ustedes un breve protocolo para el buen funcionamiento y orden de la participación de todos. Les pedimos que enmudezcan sus micrófonos si no están hablando para evitar ruidos de fondo molestos en la grabación. Si desean hablar durante la conferencia, en el momento que el presentador les habilite la participación, por favor levanten su mano y cuando un anfitrión se lo indique, abran sus micrófonos. Les pedimos a todos, por gentileza, que sus preguntas y comentarios sean breves para permitir a otros su participación. Y les sugerimos que si pueden usen auriculares para mejorar la calidad del sonido y reducir los ruidos de fondo y el eco al hablar. Como ustedes saben, esta conferencia se está transmitiendo en vivo vía Facebook en la página de la Urantia Asociación Internacional. Y la sesión se está grabando en video para fines de estudio. El video será publicado en el canal de YouTube de la Urantia Asociación Internacional en español. Solicitamos que cierren su cámara si ustedes no quieren que su imagen se utilice para grabaciones de video. Por favor, tengan en cuenta que si hablan durante la reunión, serán vistos y oídos en la transmisión en vivo en Facebook. Podemos editar su participación únicamente en la grabación. Hacemos esta aclaración porque es una regla de respeto a la privacidad de todos de la Urantia Asociación Internacional. Ahora, para los que no lo conocen, permítanme presentarles a Arturo García. Él reside en Toluca, México. Está casado y tiene 3 hijas. Es empresario inmobiliario e ingeniero de sistemas. Arturo encontró el libro Durantia hace unos 8 años. Lo encontró en internet al buscar la palabra Micael, lo cual lo llevó al documento 119 de los otorgamientos de Micael de Nevadón. Y de esa manera, haciendo otra búsqueda, encontró el libro Durantia. Actualmente dirige un grupo de estudio en Facebook, en Zoom y realiza videos para su canal de YouTube, todos ellos denominados Iniciado Urantia, Grupo de Estudio. Muchas gracias, Arturo, por tu disposición, siempre excelente para servir. Adelante, la conferencia es tuya. Muchas gracias, hermana Jenny. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarme. Como siempre, es un privilegio y un honor para mí poder compartir con ustedes y que ustedes me regalen un granito de su tiempo para venir a escuchar esta charla. Conferencia que he preparado con mucho amor, como todos los proyectos que el Padre me ha encomendado, porque sin duda estoy convencido que todo el trabajo que yo realizo y como muchos de ustedes realizamos es por estímulo y entusiasmo del mismo Padre Universal que nos incita a servir a todos y llevar su revelación divina. Bueno, antes de continuar, si me permiten, quiero ofrecer una oración. Amado Padre, te doy gracias por esta reunión, por permitirme llevar tu revelación a más almas.
Aquí donde está el Espíritu tuyo viviendo y conviviendo, que está en nosotros y nosotros en ti, que nos estimula, nos ama, nos llena de todo su ser, de toda su energía, de toda su luz, y nos incita a servir, nos incita a llevar la buena nueva del Evangelio, aprendida a través de esta gran revelación y de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro amado Padre y hermano Miguel de Nevadón, y que también con su espíritu de la verdad, donde Él indicó que donde se reúnan dos o tres o más hermanos, Él siempre nos acompañará para guiarnos e instruirnos. Y junto con el espíritu de nuestra Madre, la ministra divina, el Espíritu Santo, y todas esas influencias y energías vivientes que están aquí y ahora interactuando con todos nosotros, nos llenes de todas tus bendiciones y dádivas para comprender tus verdades divinas. Gracias por mostrarnos el camino hasta la morada divina y darnos la oportunidad de reconocernos como hijos por tu amor, como hijos por la fe, para poder alcanzar las realidades eternas e infinitas. Danos iluminación y discernimiento para comprender estas verdades divinas que solamente son claras para los seres infinitos y eternos como tú, y que nos estás dando una pequeña muestra de esas realidades divinas. Danos ese discernimiento, esa iluminación de la mente, del intelecto, la comprensión plena de esas verdades que son nebulosas para nuestra mente finita y limitada. Cuida por favor a todos mis hermanos aquí presentes y a los no presentes, y trae luz al mundo para que entremos en un futuro no muy lejano, en una era de luz y vida. Con todo tu amor y tu cariño, estamos para servirte, amado Padre. Amén. Amén. Bueno, si me lo permiten, familia, pues antes de comenzar, quiero eh, también agregar estas siguientes palabras de este gran proyecto que yo hace mucho tiempo emprendí. Ya tiene muchos años que traté de materializar lo que ustedes van a apreciar el día de ahora y que me ha ayudado mucho en mi crecimiento espiritual y espero que para ustedes sea de igualmente eh, de retroalimentación, enriquecedor y realmente de iluminación intelectual para la comprensión de estos conceptos que vamos a aprender de la descripción del libro Durantia. Para aquellos que no lo sepan, el libro Durantia es una descripción de las realidades perfectas y divinas, desde los primeros documentos hasta las realidades finitas de la creación. Lo que vamos a estudiar el día de hoy son precisamente esas realidades infinitas y eternas de las cuales nos hablan. El libro Durante también es un mapa que nos guía de lo parte de la infinidad, de la eternidad, hacia lo finito, o de lo finito hacia lo infinito. Algo que también quiero compartirles es que este último documento que voy a compartir, esta última conferencia de estos conceptos, el objetivo de esto, que nos lo da el libro Durantia, es que nosotros podamos comprender el plan perfecto y divino del Padre. A quitar esa enseñanza errónea de que el Padre, esos misterios, esos caminos misteriosos del Padre están ocultos a la mente finita y mortal del ser humano. Y no es así. Hoy sabemos que el Padre quiere que entendamos su creación perfecta divina y todo lo relacionado con esa creación perfecta divina, de sus realidades universales, de los niveles asónitos, los niveles absolutos que no conocemos. Espero que esta última conferencia, para aquellos que tuvieron la oportunidad de ver las tres primeras, perdón, las dos primeras, puedan complementar este gran conocimiento que tenemos de la primera parte del libro Durantia prácticamente. Bueno. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla y vamos a dar inicio a esta gran conferencia. Realmente es un documento largo. Eh, Voy a minimizar todas mis ventanas aquí para poder dar lectura a lo que voy a leer porque cubre todo, prácticamente toda la pantalla. Entonces, para mí es luego muy difícil poder visualizar lo que les estoy leyendo con los controles del Zoom. Disculpen si me retraso con la lectura. Nada más indíqueme de favor si ya pueden ver la presentación.
Sí, se Sí, ve correcto, bien. correcto. Ah, perfecto, muchas gracias. Bueno, en esta última parte de conceptos, definiciones y personalidades, la tercera y última parte de esta conferencia, cuando yo me di a la tarea de hacer un proyecto de este tipo, nunca pensé que realmente me faltaría mucho por estudiar y complementar. Realmente creo que con esta última parte, honestamente, no vamos a poder ver todo lo que el libro nos proporciona, pero nos da un resumen de eso que el libro nos quiere mostrar y es lo que quiero traer para ustedes, de manera que sea más comprensible para todos nosotros lo que vamos a estudiar en esto. Bueno, cuando yo inicié esta conferencia de los conceptos y definiciones, dejé al último prácticamente y como complemento, porque sí lo menciono en la primera parte, pero no a profundidad, pues las tres personalidades de la deidad. Aquí las menciono y espero que podamos comprender más plenamente lo que muchos de ustedes ya conocen. Bueno, vamos a ver en primera instancia al Padre Universal. Bueno, los reveladores nos dicen, el Padre Universal es el Dios de toda la creación, la fuente centro primero de todas las cosas y todos los seres. Pensad primero pensad primero en Dios como un creador, luego como un controlador y luego, bueno, y finalmente como un sostén infinito. Algo que a mí me ha asombrado desde que yo empecé a estudiar el libro durante a profundidad, la maravilla que tan solo un renglón, un párrafo o todo un numeral puede contener de conocimiento e instrucción y enseñanza. Por ejemplo, aquí les quiero dar el primer ejemplo con estos tres párrafos. Aquí nos están describiendo al Padre como creador, luego como un controlador y luego como un sostén infinito. Algo que tenemos que tener claro en la mente para incluso aquellos mecanicistas que no creen que realmente existe una fuerza que creó todo. Esto es parte de poder conocer a Dios. Primero, si la voluntad divina no hubiera deseado crearnos, no nos hubiera creado. Por eso es un creador. Luego, de todo el plan perfecto y divino de la creación material, de la realidad universal, es un controlador que equilibra perfectamente todo ese plan divino. Y por último, un sostén, porque toda esa creación debe de ser sostenida. Aparte de que es controlada, equilibrada, tiene que tener un sostén infinito para que todo funcione. El universo de universos es la obra de Dios y el lugar donde residen sus diversas criaturas. La meta trascendente de los hijos del tiempo es encontrar al Dios eterno. Y aquí, para aquellos que se preguntaban, bueno, ¿cuál es la meta de un mortal ascendente? Pues aquí no la describe claramente. Es encontrar al Dios eterno. Comprender la naturaleza divina, reconocer al Padre Universal. Sobre todo, esa es la mejor manera que nos describen cómo podemos conocer a ese Dios eterno. Es la manera finita de la comprensión que nos enseñan los reveladores de cómo es Dios, es visualizándolo como un Padre, el Padre de todo. Las criaturas que conocen a Dios solo tienen una ambición suprema. Nosotros que hemos aprendido a conocer a Dios y que estamos viviendo ya en Dios, esa ambición suprema es la siguiente: ser perfectos como el Padre es perfecto. Antes estaba el mandato del Padre Universal que nosotros como criaturas finitas, para poder llegar a ser como Él, tenemos que ser perfectos como el Padre es perfecto. Pero cuando comprendemos y conocemos la naturaleza universal del Padre Universal, sabemos que no es un mandato, sino es un deseo de nosotros mismos el de llegar a ser como Él. Vean qué maravilla cuando nosotros estamos unidos al Padre Universal. Y el secreto de toda la creación, les doy mi punto de vista personal, que yo lo que he logrado comprender hasta ahorita,
de todo lo que es el plan perfecto y divino del Padre, es que nosotros todos tenemos que ser una unidad y que si ustedes lo piensan detenidamente y en el futuro, toda nuestra carrera a la ascensión es es una carrera de servicio. Todo lo que podamos aprender va a reflejarse en un servicio, tanto mortal como morontial, como espiritual. Y toda nuestra vida en el futuro eterno e infinito va a ser una vida de servicio, de ministerio. Todo el tiempo vamos a servir, por si no lo habían pensado. Bueno, continúo. Ahora vamos con el Hijo Eterno. El Hijo Eterno es la expresión perfecta y final del primer concepto personal y absoluto del Padre Universal. Bueno, para aquellos que estuvieron en la primera conferencia, recordemos que los reveladores nos decían que para presentar las realidades universales lo tenían que hacer de forma secuencial para que la mente finita lograra comprender cómo es que surgió todo lo que nosotros conocemos e incluso no conocemos, que es la mayor gran parte de todo. Aquí nos hacen una explicación secuencial precisamente de eso, pero no es que el Hijo Eterno haya sido el primer concepto, ¿de acuerdo? Siempre ha sido el concepto, pero aquí nos lo explican de forma secuencial para visualizar de una manera cómo inició todo, ¿de acuerdo? Pero no es secuencial, aclaremos ese punto. Cuando ustedes superen esa percepción de la secuencia, se van a dar cuenta de que realmente nos falta mucho por aprender y crecer a nivel experiencial. Y por eso cuando nosotros vayamos al primer mundo de estancia, ese primer mundo experiencial, la perspicacia mental que vamos a tener con el ojo morontial va a ser clave para poder comprender esas realidades universales. Bueno, hablamos del primer pensamiento de Dios y aludimos a un imposible origen del Hijo eterno en el tiempo, con el objeto de lograr ascender a los canales de pensamiento del intelecto humano. Vean en estos tres rengloncitos lo que nos enseñan. Es una maravilla lo que nos enseñan. Hablamos del primer pensamiento de Dios. Claro, una cosa hay que tener en cuenta. Es una forma de presentarlo, pero no es que sea el primer pensamiento de Dios. O sea, simplemente nunca ha tenido un inicio cualquier pensamiento que haya tenido el Padre Universal. Pero para que la mente finita pueda comprender, nos lo hablan de esa manera. Y luego con lo de naranja nos dicen lo siguiente, y aludimos a un imposible origen del Hijo Eterno en el tiempo. O sea, siempre ha sido igual que el Padre Universal y siempre será igual que el Padre Universal, pero nos lo presentan como un primer pensamiento, pero no es así. Espero que en lugar de que les quede en forma secuencial, pueda iluminarnos qué es lo que nos quieren mostrar los reveladores de manera profunda, no nomás con una lectura nada más, porque muchas veces cuando leemos un libro cualquiera, pues nada más captamos el 1, 2 o el 3% de lo que leemos. Aquí lo que tratamos de hacer es captar por lo menos el 10% de lo que nos están diciendo. Bueno. El Hijo Eterno es la personalización espiritual del concepto universal e infinito del Padre Paradisiaco de la realidad divina, el espíritu no calificado y la personalidad absoluta. Y resalté esto en azul porque a pesar de que nos dan descripciones que es el Hijo Eterno, aquí nos dicen que es el espíritu no calificado y la personalidad absoluta de la realidad universal. Pero sin embargo, lo que nos describen del Hijo Eterno incluso es tan limitado que incluso no hay calificación para ese Hijo Eterno. Pero nos ayudan a comprender quién es ese Hijo Eterno, que también es el Hijo Madre, ¿no? Que es otra forma de representación. Por ello, el Hijo constituye la revelación divina de la identidad creadora del Padre Universal. La personalidad perfecta del Hijo revela que el Padre es la realidad, es en realidad, perdón, la fuente eterna y universal de todos los significados
y valores de lo espiritual, lo volitivo, lo intencional y lo personal. O sea, el Hijo representa lo espiritual, la voluntad, lo intencional y lo personal. En vuestro mundo, pero no en vuestro sistema de esferas habitadas, este Hijo original ha sido confundido con un Hijo creador coordinado, con Miguel de Nevadón, que se donó a las razas mortales de Urantia. Este último párrafo hace precisamente una excepción, una explicación dentro de la religión cristiana, donde eh, manifiestan la Trinidad paradisíaca, donde nos hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Precisamente algo que nosotros cuando no teníamos esta revelación pensamos que el Hijo primogénito de Dios pues era realmente Jesús de Nazaret. Hoy gracias a esta revelación sabemos en realidad quién es. Es un Hijo unigénito. Pero no es que pierda valor con el Hijo primogénito, ¿de acuerdo? Pero sí nos da claridad de tal manera de la comprensión de saber quién es realmente nuestro Padre y hermano de este creador, además de este universo de Nevadón, y nos explica que más adelante lo vamos a ver, quién es la Trinidad en realidad, ¿no? Bueno, con esto terminamos el breve resumen del Hijo Eterno y pasamos al Espíritu Infinito, el Dios de acción. Nos encontramos ahora frente a frente con el origen en la eternidad del Espíritu Infinito, la tercera persona de la deidad. En el mismo instante en que Dios Padre y Dios Hijo conciben conjuntamente una acción idéntica e infinita, la ejecución de un plan pensamiento absoluto, en ese mismo momento el Espíritu Infinito surge en toda su plenitud a la existencia. Y nuevamente aquí quiero hacer otra pausa y quiero que reflexionemos sobre lo que acabamos de leer. Recordemos que los reveladores nos están, desde el principio de que empieza la narración en el libro de Urantia, nos narran que todo lo que quieren hacer para que la mente finita comprende las realidades existenciales es de forma secuencial, ¿sí? Pero no es que sea secuencial, ¿sí? Entonces aquí nos hacen ver lo siguiente. En el mismo instante en que Dios Padre y Dios Hijo conciben conjuntamente una acción idéntica e infinita, la ejecución de un plan pensamiento absoluto, en ese mismo momento el Espíritu Infinito surge en toda su plenitud a la existencia. Bueno, cuando nosotros empezamos a leer el libro de Urantia, pues esto es muy útil para saber que derivado del Padre y del Hijo nace el Padre Padre y el Hijo Madre se convierten en Padre y Madre de esa realidad absoluta que es el Espíritu Infinito, el actor conjunto. Pero no es que haya sido después de ellos, sino que también se ha manifestado siempre y siempre va a estar, pero es para que nosotros tengamos de una forma secuencial más clara cómo se presentan las cosas, pero no es que se presenten de forma secuencial. Bueno, ya no les tomo cuento más sobre estas cuestiones de la secuencia porque creo que con el tiempo ustedes van a poder captar lo que nos están diciendo los reveladores. En la eternidad del pasado, con la personalización del Espíritu Infinito, el ciclo divino de la personalidad se vuelve perfecto y completo. El Dios de acción existe. La presencia de las deidades del paraíso ocupa todo el espacio organizado y empieza a atraer eficazmente todas las cosas y a todos los seres hacia el paraíso. Bueno, yo sé que no hemos llegado todavía a la parte de la Trinidad, pero una vez que el Padre, el Hijo y el Espíritu Infinito entran en un trabajo de unidad y de servicio en la deidad paradisíaca, es por medio de ellos tres que surge toda la realidad material del plan perfecto divino que nosotros ahora conocemos. Si no se hubiera generado la Trinidad, esa realidad material no existiría, para que se den cuenta de cómo el Padre trabaja,
Su plan es perfecto, realmente es algo, incluso hasta las realidades imperfectas son perfectas. Cuando ustedes lo estudien a profundidad se van a dar cuenta de por qué digo esto. Y por último, el creador conjunto existe desde la eternidad y es uno de manera total y sin restricción, con el Padre Universal y el Hijo Eterno. El Espíritu Infinito refleja la perfección, no solamente la naturaleza del Padre paradisiaco, sino también la del Hijo original. Y resalto nuevamente lo que está en naranja. Y es uno de manera total y sin restricción. Las tres personalidades de la deidad paradisiaca forman una unidad y son uno, para que ustedes vayan visualizando esa parte. Bueno, con eso terminamos lo que es el Espíritu Infinito. La Trinidad. La Trinidad paradisíaca de las deidades eterna facilita que el Padre pueda liberarse del absolutismo de la personalidad. Y tomen nota de lo que nos están diciendo aquí. La Trinidad paradisíaca es el mecanismo que facilita que el Padre pueda liberarse del absolutismo de la personalidad. La Trinidad es la unidad de la deidad y esta unidad descansa eternamente sobre los fundamentos absolutos de la unidad divina de las tres personalidades originales coordinadas y coexistentes, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Partiendo de la situación presente en el círculo de la eternidad y mirando hacia atrás en el pasado interminable, solo podemos descubrir una inevitabilidad, ineludible en los asuntos del universo y es la Trinidad del paraíso. ¿Qué nos están diciendo en este tercer párrafo? Que era inevitable e ineludible que la Trinidad existiera. Es fundamental, era esencial y era inevitable que la Trinidad existiera, porque si no existiera, nosotros no existiríamos. Así de sencillo. Ni todo lo que conocemos dentro del cosmos. Imagínense qué maravilla es eso. Realmente cuando lo estudio mucho a profundidad, me maravillo y no termino de maravillarme. Es una asociación de personas infinitas que actúan en una capacidad no personal, pero sin estar en contra de la personalidad. La Trinidad no tiene atributos, tiene funciones, tales como la administración de la justicia, las actitudes de la totalidad, la acción coordinada y el sobrecontrol cósmico. Bueno, recordemos que la Trinidad es una entidad, es un conjunto de personalidades que trabajan por el bien común para que lo comprendan de una manera más plena. Esta Trinidad no tiene atributos. Recordemos qué son los atributos. Los atributos, por ejemplo, en el caso del Padre Universal, es el que nos otorga la personalidad, nos otorga un fragmento de su espíritu. El Hijo nos da la atracción espiritual, es el administrador espiritual. Y el Espíritu Infinito nos da el atributo y el don de la mente, ¿sí? Pero en unidad, en esta Trinidad, manifiestan funciones y esas funciones son las que estamos viendo aquí, que es la administración de la justicia, las actitudes de la totalidad, la acción coordinada y el sobrecontrol cósmico. Ese es parte del mecanismo. Y aquí es algo que yo quiero hablarles precisamente de todo el plan perfecto y divino. El plan perfecto y divino es un mecanismo que si una pieza falta, no funciona. Y no les hablo más de ese mecanismo porque más adelante lo vamos a ir comprendiendo más plenamente. Pero imagínense como un reloj mecánico con sus engranes, resortes, tornillos, tuercas, sujetando todo ese mecanismo de tal manera que haga que funcione. Si le quitamos una pequeña pieza a ese reloj, simplemente no funcionaría. No me adelanto más porque lo vamos a seguir viendo. Bueno,
Y aquí, como muchos de ustedes ya conocen, el símbolo de la Trinidad es el que estamos viendo aquí abajo, que está representado por 3 círculos concéntricos. Bueno, ahora vamos a ver quién es la Trinidad parisíaca más a profundidad. Bueno, la Trinidad parisíaca está formada o, por el Padre Universal, también llamado la primera fuente y centro, que nos otorga la personalidad y un fragmento de su espíritu, el espíritu ajustador. Esa es la primera persona de la Trinidad. La segunda persona de la Trinidad es el Hijo Eterno, la segunda fuente y centro, administrador espiritual y controlador del espíritu, que también ejerce la atracción espiritual. El deseo de que vayamos hacia Él es parte fundamental en el Hijo Eterno. Y la tercera persona, el Espíritu Infinito, la tercera fuente y centro que otorga la mente. Para ampliar más plenamente, les traigo una cita del libro y dice así: la Trinidad paradisíaca es existencial en la actualidad, pero todos sus potenciales son experienciales. Por eso, esta Trinidad constituye la única realidad de la deidad que abarca la infinidad, y por eso se producen los fenómenos universales de la actualización de Dios Supremo, Dios Último y Dios Absoluto. Bueno, esta Trinidad es la Trinidad perfecta y eh, que para poder trabajar en la creación material que han creado en el nivel absoluto y en el nivel finito, tuvo que crear otras dos trinidades experienciales, ¿de acuerdo? Son las que vamos a ver aquí, que están precisamente actuando Dios Supremo, Dios Último y Dios Absoluto. Dios Supremo como una deidad experiencial junto con Dios Último y Dios absoluto, que es una deidad existencial, pero la idea es que también se convierta en el futuro en un Dios experiencial, ¿de acuerdo? Más adelante lo vamos a clarificar. Bueno, vamos a hablar ahora de la Trinidad última. Para aquellos que no tenían conciencia de que tenemos otras dos Trinidades, tenemos dos Trinidades experienciales. La primera es esta, la Trinidad última. ¿Quién forma esta Trinidad última? Bueno, la Trinidad última está formada por el Ser Supremo, que ya lo vimos en las conferencias pasadas, hablamos de quién es el Ser Supremo. Para aquellos que no tuvieron la oportunidad de saber o ver o no han visto algunas conferencias del Ser Supremo, pues pueden retomar esas conferencias y verlas en YouTube en el canal de la Urantia Asociación Internacional, donde damos un pequeño resumen del Ser Supremo. Luego tenemos a los creadores supremos, que recordemos que son los ancianos de los días, los espíritus rectores o espíritus maestros y los hijos creadores, que son los que forman los creadores supremos. Y por último, los arquitectos axónitos del universo maestro. Bueno, estos arquitectos axónitos eh, em, son aquellos que están diseñando y dirigiendo toda la creación del gran universo, del universo maestro, además. Bueno, los reveladores nos dicen lo siguiente. Las dos trinidades experienciales post-Abona, recordemos que estas trinidades surgen después de la creación del universo central de Abona. La Trinidad última y la Trinidad absoluta no están ahora manifestadas por completo. Se encuentran en proceso de realización en el universo. Dios último adquirirá final e inevitablemente poder y personalidad como consecuencia en la deidad de la unificación de esta Trinidad última experiencial en el escenario de la expansión del universo maestro casi ilimitado. Bueno, les voy a explicar un poquito de esto, lo que nos están diciendo con esto, cuando presente la última Trinidad para poder clarificar, porque si no, a lo mejor los enredo. Bueno, ahora vamos a ver la segunda Trinidad experiencial, que es la Trinidad absoluta. Es la segunda Trinidad experiencial y está formada por Dios el Supremo, Dios último y el no revelado consumador del destino del universo.
El no revelado consumador del destino del universo, el libro de Urantia simplemente no nos puede dar una definición de qué es. Simplemente nos da este nombre, el no revelado consumador del destino. O sea, no sabemos qué es, quién es, o si es un ser, no lo sabemos. Si es una manifestación o una función, no lo sabemos. No hay calificación simplemente para este nombre, el no revelado consumador del destino universal. Los reveladores nos dicen, el último es la cima de la realidad trascendental, al igual que el supremo es la coronación de la realidad evolutivo experiencial. La aparición efectiva de estas dos deidades experienciales coloca los fundamentos para la segunda Trinidad experiencial, que es esta, que precisamente estamos viendo. Cuando se consolide Dios el Supremo y Dios Último, es, eh, son los fundamentos para esta Trinidad experiencial. Se trata de la Trinidad absoluta, la unión de Dios Supremo, Dios Último y el Consumador no revelado del destino universal. Esta Trinidad tiene la capacidad teórica de activar los absolutos de potencialidad de la deidad universal y no calificado. Pero esta Trinidad absoluta no puede formarse por completo hasta que concluya la evolución del universo maestro, desde Abona hasta el cuarto nivel más alejado del espacio exterior. Bueno, ¿y qué nos están diciendo aquí prácticamente? Que esta Trinidad, al igual que la primera Trinidad experiencial, ¿cuál es el objetivo? Recordemos que el objetivo de toda la creación de la realidad universal, del Padre universal, es que todo se vuelva perfecto. Ese es el objetivo y la meta de toda la creación del Padre, desde lo finito, lo morontial y lo absoluto, ¿sí? Desde, eh, incluso desde el cuarto nivel espacial del gran universo. Hasta que eso no se concluya, esta realidad no se va a completar. En el caso de la Trinidad última, tiene que concluirse el gran universo, que todo el gran universo tiene que estar en una era de luz y vida y entrando en una era de oro, todo ese gran universo para que pueda concluirse la Trinidad última. Eso es lo que yo he logrado comprender, de lo que he logrado discernir. Es mi opinión personal. Puede que me equivoque, puede que no me equivoque, pero ese es el objetivo que tienen estas dos Trinidades. Y es lo que yo he logrado comprender y es lo que les quiero yo transmitir. Pero al final de cuentas, el libro es muy claro cuando describe todas esas realidades de la Trinidad experiencial, primera y segunda. E incluso nos habla, que también lo vimos en las conferencias pasadas, después de que se complete esta Trinidad absoluta, puede llegar a surgir en un postulado una nueva Trinidad. No saben cómo va a ser, pero va a surgir, que es lo que nos dicen los reveladores, que narran, reveladores, seres perfectos, existenciales, de esas realidades. Bueno, continúa entonces. También en una de las conferencias pasadas, no recuerdo si fue en la segunda o en la tercera, hablamos de algunos seres asónitos, que en este caso los arquitectos asónitos del universo. Eh, y como yo no tenía cierto conocimiento, si había otros seres asónitos eh, nombrados en el libro Durantia, un hermano nuestro nos hizo el favor de nombrar otro y nos dimos cuenta que sí nos hablan de algunos más, pero no nos dan mucha descripción también de esos seres asónitos, pero sin embargo se los quise traer aquí para que los vayamos conociendo, ¿no? Esos seres asónitos son los arquitectos del universo maestro, seres trascendentales existenciados, personalidades atsónitas, agentes atsónitos del paraíso. Y aquí les traigo esta descripción que ya nos incumbe más a nosotros. Por eso es que les traigo esta descripción, no les puse las demás porque realmente no hay descripción, nada más nos nombran. Y dicen la orden de compañeros paradisiacos. Bueno, esos seres asónitos de compañeros paradisiacos, ¿quiénes son? Bueno, los revelados nos dicen, los compañeros paradisiacos son asignados según el orden de su lista de espera.
salvo que un ascendente nunca es puesto a cargo de un compañero cuya naturaleza difiere de su tipo superuniversal. Si un mortal de Uranta llegara hoy al paraíso, se le asignaría el primer compañero que está en la lista de espera y que tiene su origen en Orbontón, o bien en la naturaleza del séptimo espíritu maestro. Y luego está el cuerpo de la finalidad. Aquí yo les doy un resumen de personal que es para mí el cuerpo de la finalidad. Después les pongo una definición del libro Durante. Bueno, el cuerpo de la finalidad, si bien los finalitarios son seres finitos que han alcanzado un destino absónito, los diferentes cuerpos de la finalidad operan en tareas y misiones que los vinculan con la realidad adsónita, sobre todo en preparación para los niveles de experiencia futura en el universo maestro. Bueno, los finalitarios tienen una cantidad de servicios en la creación perfecta y divina del Padre que nos dan unas pequeñas ejemplos de qué servicios podemos nosotros hacer. Ese cuerpo de finalitarios que está formado por mortales ascendentes, eh, nos dan una pequeña descripción de qué podemos hacer allá, porque no sé si se han hecho la pregunta que, por ejemplo, yo me preguntaba bueno, cuando meditaba y estaba en oración con mi padre, bueno, padre, ¿y qué será cuando yo llegue a tu presencia? Cuando ya te conozca, cuando yo haya alcanzado el logro final de estar en tu presencia. Y es cuando empiezo a estudiar un poquito más el libro, me dice, pues como que algo, estudiale más, estudiale más. Me motivaba a estudiar y a estudiar y a estudiar. Y ahí encontré la respuesta, la encontré también en el libro y después hablando con el padre, donde me dice que, bueno, el libro es muy claro en ese aspecto. O sea, realmente no estamos preguntárselo al padre. El mismo padre ya se anticipa esa respuesta por medio del libro Dante, donde nos dice que cuando nosotros logremos ya esa perfección, ese perfeccionamiento, ser como Dios es en todo sentido, nosotros vamos a tener que seguir sirviendo. Por eso les decía, nuestro destino final es servir en toda la creación perfecta divina, en la eternidad, en la infinidad. Nos vamos a convertir en unos servidores que podemos después descender para ayudar a otras criaturas como nosotras o no como nosotras en un servicio que allá nos dirán qué es lo que tenemos que hacer después de todo lo que hemos aprendido. Entonces es una maravilla que realmente no acaba todo nada más con conocer al Padre, sino que después de ahí vamos a conocer al Padre súper infinito además, más allá de lo que puede ser un padre incluso, que eso es algo que si ustedes no lo han pensado, la primera fase para poder conocer a Dios es como padre, pero todavía lo vamos a conocer más allá de lo que es un padre. Y eso es lo que no vamos a hacer sino hasta que lleguemos a Él. Eso es muy complicado. Pero bueno, aquí los reveladores nos definen el cuerpo de la finalidad y dicen, el cuerpo de los finalistas incluye, entre otros, aquellos mortales del tiempo y del espacio que han alcanzado la perfección en todo lo que se refiere a la voluntad de Dios. Habiendo encontrado así a Dios como Padre de todas las criaturas, estos finalistas deben comenzar en algún momento la búsqueda del Padre superinfinito. Pero esta búsqueda conlleva una comprensión de la naturaleza adsónita de los atributos y del carácter último del Padre paradisíaco. Y vean lo que nos dice al final. Pero esta búsqueda conlleva una comprensión de la naturaleza adsónita de los atributos del carácter último del Padre paradisíaco. O sea, nosotros tenemos que estar en el nivel absónito como eh, cuerpo de la finalidad para poder comprender al Padre superinfinito. Si no llegamos a esa realidad absónita, simplemente no lo vamos a poder comprender. O sea, tenemos que pasar por esa realidad también. Y no nomás por la realidad absónita, sino también por el último, incluso del absoluto. También nos menciona que podemos incluso discernir el absoluto. Imagínense qué maravilla. Bueno, y aquí tenemos otros seres atónitos que son los mensajeros poderosos, los elevados en autoridad y los sin nombre ni número.
esta es una reflexión mía, pero también está la referencia que ya no se la puse porque es muy amplia, pero ahí está la referencia 15, 10, 12. Pero estos seres que son servicios del cuerpo de finalidad, son diferentes servicios. Estos seres fueron mortales ascendentes en el pasado y ahora son mortales ascendentes glorificados cuando llegamos al cuerpo de la finalidad. Y podemos seleccionar de los servicios que nos ofrecen allá arriba, ser un mensajero poderoso, un elevado en autoridad o uno sin nombre y sin número, ¿no? Son parte de los servicios que nos eh, dan a conocer que los mortales, estando ya casi en la perfección o han alcanzado la perfección, pueden hacer en el plan perfecto y divino. Bueno, esos mortales ascendentes glorificados que alcanzaron un nivel de servicio adsónito tras haber sido admitidos en el servicio de los ancianos de los días, porque además entramos al servicio de los ancianos de los días, y admitidos al cuerpo de la finalidad, y sus funciones también se relacionan con el nivel absónito de la existencia. Bueno, para aquellos que quieran tenerlo más claro, está la referencia en el documento 15, numeral 10, párrafo 12. Ahí está mejor descrito lo que yo acabo de poner con mis palabras. Bueno, con eso terminamos este tema y empezamos con los trascendentales. En el paraíso se encuentra una inmensa multitud de seres trascendentales cuyo origen no se revela generalmente a los universos del tiempo y del espacio hasta que estos no se establezcan en luz y vida. Entonces, realmente no nos puede mencionar realmente quiénes son los seres trascendentales. ¿Por qué? Porque nuestro universo no se ha establecido en luz y vida. Si nuestro mundo, que no se ha establecido en luz y vida, y mucho menos el universo de nuestro amado Padre Jesús, que recordemos que el objetivo de toda la creación perfecta y divina es que de lo finito vuelva se vuelva perfecto, en pocas palabras, ¿no? Bueno, estos trascendentales no son creadores ni criaturas, son los hijos existenciados de la divinidad, la ultimidad y la eternidad. Es lo único que nos mencionan referente a estos trascendentales y nos dicen que también son existenciados, no son ni finitos ni infinitos, son absónitos y la absonitinidad no es ni la infinidad ni la absolutilidad. Perdón que me haya trabado. Absolutilidad. Bueno, estos otros seres que son seres atónitos, que forman parte de la presentación de los seres atónitos. Bueno, con eso terminamos los trascendentales. Ahora vamos a hablar un poco del ajustador del pensamiento, que ya lo hemos visto a profundidad. El espíritu divino que reside en la mente del hombre. Es la chispa divina o fragmento divino de Dios Espíritu. La actualidad del amor del Padre encarnado en las almas de los hombres. Esta es una muestra del amor que tiene el Padre hacia nosotros. No les hablo más porque realmente voy a hablar del tema del amor al final, que es con lo que cierro con broche de oro esta conferencia. Pero fíjense, es una de las formas de amor que el Padre nos da, su mismo espíritu residiendo en nosotros. Aquellos que conocen a Dios han experimentado el hecho de su presencia. Estos mortales que conocen a Dios poseen en su experiencia personal la única prueba positiva de la existencia del Dios viviente que un ser humano puede ofrecer a otro. La existencia de Dios sobrepasa por completo toda posibilidad de demostración, excepto en lo que se refiere al contacto entre la conciencia de Dios que posee la mente humana y la presencia de Dios representada por el ajustador del pensamiento que reside en el intelecto mortal y que es otorgado al hombre en calidad de regalo gratuito del Padre Universal. O sea, es una dádiva del Padre Universal. Aquí, algo que me enseñó este párrafo y varios párrafos, porque no nomás es este el que lo menciona, son muchos que mencionan. Recordemos que algo de los pleitos de toda la sociedad, sobre todo obviamente la ciencia avanzada, la sociedad avanzada, moderna, hay mucho debate entre si existe Dios o no existe Dios. Aquí el libro nos dice que no hay forma de demostrar la existencia de un ente invisible al mundo material. No hay forma de comprobarlo. Pero
En este fragmento nos dice que solamente hay una posibilidad de demostración que nosotros podemos hacer a otros seres humanos sobre la existencia de Dios. Y esa es cuando nosotros vivimos en Dios, cuando estamos tratando de ser como Él, de asemejarnos a Él, y el deseo de llegar a ser como Él dentro de su voluntad divina es el ejemplo más dinámico que podemos hacer para mostrar que realmente Dios existe a otros que no creen en la existencia de Dios. Es la demostración tangible de lo intangible. Bueno, no me quiero retener en esto, pero es una forma como nosotros podemos demostrar la existencia de Dios. Bueno, ahora vamos a hablar de espíritu, que es algo muy difícil. Realmente definir espíritu, e incluso para los reveladores, es complicado. Yo doy mi definición final, mi punto de vista final de qué es espíritu, pero creo que ustedes podrán tener sus propias conclusiones con lo que logre compartir con ustedes. Bueno, los reveladores nos dicen, llamamos espíritu a todo lo que responde al circuito espiritual del Hijo. Dios Hijo, creador coordinado, controlador del espíritu y administrador espiritual, el Hijo Eterno. Ya habíamos visto en la Trinidad de la deidad que es un controlador espiritual y un administrador espiritual, pero también es un creador coordinado junto con el Padre Universal, que también es espíritu. Luego, Dios Espíritu, actor conjunto, integrador universal y donador de la mente, el Espíritu Infinito, que también es espíritu. El Espíritu Divino que reside en la mente del hombre, el ajustador del pensamiento, ese fragmento no diluido del Padre que reside en nosotros. Entonces, en pocas palabras, Dios es espíritu. Es una presencia espiritual universal. El Padre Universal es una realidad espiritual infinita. Es el único verdadero Dios soberano, eterno, inmortal e invisible. Y aquí viene mi definición. Entonces, en pocas palabras, la definición de espíritu radica en la presencia misma del Padre Universal. Y aquí nos dan unos ejemplos de entidades espirituales, por ejemplo, que son entidades espirituales, presencias espirituales, perdónenme, espíritus personales, espíritus prepersonales, espíritus superpersonales, existencias espirituales, personalidades espirituales, pero ni el lenguaje moderno ni el intelecto mortal son adecuados. Estas son las pocas no clasificadas. Todavía os queda por conocer a las muchas no reveladas. Podemos afirmar, podemos afirmar, sin embargo, que no existen personalidades de mente pura. Ninguna entidad, recordemos que esa entidad es un grupo de personalidades, posee una personalidad a menos que esté dotada de ella por Dios, que es espíritu. Cualquier entidad mental que no esté asociada con la energía espiritual o física no es una personalidad. Pero en el mismo sentido que hay personalidades espirituales que poseen una mente, existen personalidades mentales que poseen un espíritu. Bueno, y con esto damos por terminado esta presentación de espíritu. Como ven, realmente para nosotros, como está marcado en rojo, pero ni el lenguaje mortal ni el intelecto mortal son adecuados para tratar de definir en realidad qué puede ser espíritu. La única definición para mí tangible, real de qué es espíritu es el mismo Padre Universal, junto con el Hijo Eterno, Espíritu y todas las personalidades espirituales. Son personalidades invisibles para el nivel finito, nivel mortal, pero sabemos que son una realidad. O sea, existen y son actuales. Eso es algo fundamental que nos debe de quedar. Y que nosotros vamos a llegar a ser espíritus si nos fusionamos con el fragmento divino. Bueno,
Con esto termino esta parte de espíritu. Ahora vamos a hablar de el espíritu maestro o los espíritus maestros. Cada espíritu maestro reside en un superuniverso y cada uno de estos 7 mundos está exclusivamente asignado a uno de los espíritus maestros, también llamados espíritus rectores en otras traducciones del libro Durantia. Los 7 espíritus maestros del paraíso son las personalidades primarias del espíritu infinito. O sea, estos espíritus son los hijos del espíritu infinito. A medida que los recién llegados progresan espiritualmente y adquieren comprensión de la identidad del espíritu maestro de su superuniverso, son transferidos al sexto círculo. Es sobre este modelo en el universo central que se ha designado los círculos de progreso de la mente humana. Y ojo con esto, fíjense qué maravilla nos están dando aquí. Los logros de los 7 círculos psíquicos están basados en el modelo, precisamente, del universo central. De ahí vienen esta copia del modelo de los círculos de progreso que están centrados en el universo central. Una vez que los seres ascendentes han alcanzado una comprensión de la supremacía y están, por lo tanto, preparados para la aventura de la deidad. Y retomo nuevamente para que quede claro, sin hacer pausas, perdóneme. A medida que los recién llegados progresan espiritualmente y adquieren comprensión de la identidad del espíritu maestro de su superuniverso, son transferidos al sexto círculo. Es sobre este modelo en el universo central que se ha designado los círculos de progreso de la mente humana. Una vez que los seres ascendentes han alcanzado una comprensión de la supremacía y están, por lo tanto, preparados para la aventura de la deidad. O sea, cuando ya hemos llegado a este sexto círculo, estamos preparados para la aventura de la deidad. O sea, el séptimo círculo. Bueno, continuemos. Ahora vamos a hablar de procreado. Los reveladores nos dicen, en Jerusalén, los hijos leales de un Adán y una Eva son inmortales, pero los descendientes procreados por un hijo y una hija materiales, después de haber llegado a un planeta evolutivo como el nuestro, en el caso de Adán y Eva, no están inmunizados así contra la muerte natural. Cuando estos hijos son rematerializados para ejercer su función reproductora en un mundo evolutivo, se produce un cambio en en el mecanismo de transmisión de la vida. Bueno, en pocas palabras, ¿qué nos están diciendo aquí? Que esos seres descendientes, esos hijos inmortales, esos eh, hijos materiales que tienen vida eterna, que son inmortales, cuando llegan a, a los planetas finitos como el nuestro, se les crea un cuerpo especial donde ellos por medio de la reproducción sexual van a tener hijos. A esos hijos se les llama procreados, no son hijos creados como nosotros, porque nosotros no somos hijos de seres materiales más elevados que nosotros, que además tienen vida eterna. ¿De acuerdo? Bueno, los portadores de vida privan adrede a los Adanes y a las Evas planetarios del poder de engendrar hijos e hijas que no mueren. Si no cometen una falta, un Adán y una Eva en misión planetaria pueden vivir indefinidamente, pero dentro de ciertos límites. Sus hijos experimentan una longevidad decreciente en cada nueva generación. Bueno, si ustedes recordarán un poquito sobre los Adanes, bueno, en este caso Adán y Eva, ellos podían haber vivido, si continuaran el plan divino de bioelevación genética que tenían planeado, podían haber vivido indefinidamente y cuando hayan cumplido esa misión posiblemente iban a ser llamados y no iban a experimentar la disolución material, que es la muerte, el sueño de la muerte, sino solamente la desilusión material por los portadores de vida y ser trasladados de regreso a su planeta nativo. Pero en el caso de sus hijos son procreados, son hijos mortales que, aunque tienen una vida muy larga, van a terminar trascendiendo el sueño de la muerte. Bueno, con esto terminamos qué es procreado. Creo que queda muy claro qué es procreado. Bueno,
Un hijo mortal de un ser descendiente, perdón, me faltó esto, perdóneme, condicionado a la reproducción sexual y con una vida mortal longeva, que es lo que les acabo de explicar hace rato. Los Adanes y Evas originales, los directamente creados, son inmortales por dote inherente, tal como todas las demás órdenes de filiación universal local. Pero una disminución del potencial de la inmortalidad caracteriza a sus hijos e hijas. Esta pareja original no puede transmitir inmortalidad incondicionada a sus hijos e hijas procreados, obviamente cuando llegan a un planeta finito como el nuestro. Bueno, ahora sí, terminando con el tema de procreado, vamos con el tema de subinfinito, que no es completamente infinito, y es una realidad derivada contenida en lo infinito y forma parte de lo relativo, o sea, que no es completo. Y luego tenemos definición o el concepto de ministerio. Pues el ministerio sabemos que es servicio. Y un ejemplo a eso es el llamado que Jesús hace a participar con él en el ministerio que el Padre le ha encomendado. ¿Y cuál es ese servicio que nos ha encomendado Jesús? Pues mostrar a todos los mortales de este mundo que nuestro Padre, que Dios es nuestro Padre. Ese es en realidad el ministerio de Jesús que vino a ser la buena nueva del Evangelio de Jesús. Bueno, con esto terminamos estos conceptos. Y bueno, estas son definiciones del diccionario, son palabras que encontramos en el libro Urantia, pero que muchas veces no todos tenemos la definición porque no son palabras comunes. Entonces se las traje para que ustedes puedan tener mayor claridad con la lectura del libro. Bueno, tenemos secesión, ¿no? Separación, segregación, apartamiento, división, desunión. Por eso le llaman la secesión de Lucifer, de Satanás y de Caligasta, porque se separaron del plan divino. Y aquí nos dan un ejemplo, separación de una parte del pueblo o de un territorio de un país para formar un estado independiente o unirse a otro estado. Esa es la definición de secesión. Bueno, tenemos adhesión, la acción de adherirse o adherirse. La cooperativa es una sociedad formada por la adhesión libre y voluntaria. Bueno, tenemos inescrutable, que no puede ser averiguado o comprendido. Por eso el Padre Universal, el Dios creador de todo, es inescrutable, porque también no puede ser comprendido por parte de nosotros como criaturas finitas, sino hasta que lleguemos al estado final del logro universal. Bueno, luego tenemos inherente, que es esencial y permanente en un ser o en una cosa, o no se puede separar, perdón, o no se puede separar de él para formar parte de su naturaleza y no depender de algo extremo. Estas son las definiciones de nuestro diccionario en español. Bueno, yo se las traje porque creo que son importantes tenerlas presentes. Bueno, ahora vamos a hablar del concepto primordial. He aquí el concepto primordial de la realidad original. El Padre inicia y mantiene la realidad. Dios como primera fuente y centro es primordial en relación con la realidad total incondicionalmente. La primera fuente y centro es tanto infinita como eterna y por lo tanto está limitada y condicionada solo por la abolición, o sea, por la voluntad del Padre. Entonces, el Padre es primordial en todo sentido, en todo sentido. No podemos comprender plenamente cómo Dios puede ser primordial y me detengo aquí y quiero resaltar cómo los reveladores, que son seres perfectos, que viven en la realidad donde está el Padre Universal y que conocen al Padre Universal, nos están dando esta descripción de lo primordial. Y retomo, no podemos comprender plenamente cómo Dios puede ser primordial, invariable, todopoderoso y perfecto, y al mismo tiempo estar rodeado de un universo en constante cambio y aparentemente limitado por las leyes de la naturaleza, las leyes universales, un universo evolutivo con imperfecciones relativas. Fíjense qué maravilla. Bueno, esa es parte de lo que nosotros no podemos comprender. Discúlpeme que me haya distraído, eso que llegó mi hija.
Ok, perdóneme. Bueno, entonces si un ser perfecto que está narrando este párrafo del documento 1 nos dice que incluso ellos no pueden comprender cómo puede ser Dios primordial, invariable, todopoderoso y perfecto. Imagínense para nosotros, criaturas finitas que no hemos llegado ni siquiera al nivel morontial, ¿cómo podemos comprender al Padre? Realmente muy difícil comprenderlo. Bueno, continuemos. La primera fuente y centro es, por lo tanto, primordial en todos los dominios, deificado y no deificado, personal o impersonal, real o potencial, finito o infinito. Ninguna cosa o ser, ninguna relatividad, o finalidad existe excepto en la relación directa o indirecta y de dependencia de la primacía de la primera fuente y centro. O sea, todo lo que eh, conocemos y no conocemos, volvemos a lo mismo, está generado por el Padre Universal, que es principal en toda la creación. Sin él, simplemente nada existiría. Bueno, Dios es la realidad primordial en el mundo del espíritu. Dios es la fuente de la verdad en las esferas de la mente. Dios cubre con su sombra todas las partes de los reinos materiales. Y esta frase se las traje porque realmente aquí nos dice mucho. Dios cubre con su sombra todas las partes de los reinos materiales. Imagínense ahora cuando cubra con su presencia. ¿Qué conoceremos de él? Bueno, continuamos. Con eso terminamos este tema y nos vamos ahora a la mente. Vamos a definir, recordemos que lo que estamos estudiando es una ampliación de nuestros conceptos limitados de nuestro avance intelectual en la historia humana, ¿no? Bueno, a todo lo que responde al circuito mental del actor conjunto lo llamamos mente. Mente como un atributo del espíritu infinito. Recordemos que el espíritu infinito otorga la mente, que es un atributo y don del espíritu infinito. Mente en todas sus fases. La mente es un fenómeno que implica la presencia y la actividad de un ministerio vivo, además de diversos sistemas de energía. Y esto es cierto a todos los niveles de inteligencia. En la personalidad, la mente siempre en la personalidad la mente siempre interviene entre el espíritu y la materia. La mente es la técnica mediante la cual las realidades espirituales se vuelven experienciales para las personalidades de las criaturas. Y en última instancia, las posibilidades unificadoras incluso de la mente humana, la capacidad de coordinar cosas, ideas y valores supermateriales. Bueno, retomo otra vez lo de rojo. La mente es la técnica mediante la cual las realidades espirituales se vuelven experienciales para las personalidades de las criaturas. O sea que sin la mente, pues nosotros tampoco podríamos tener esas, conocer esas realidades espirituales. Y además de que coordina ideas, valores de valor supermaterial, ¿no? Bueno, la mente no es nada más lo que nosotros podemos definir de mente. Aquí están ampliando nuestro concepto de la mente. Y vamos a continuar hablando de mente porque no hemos terminado. Pero como está relacionado con esto, ahora hablamos de materia. La energía organizada que está sujeta a la gravedad lineal, excepto cuando es modificada por el movimiento y está condicionada por la mente. ¿Sí? La materia es la energía organizada que está sujeta a la gravedad lineal. Esa energía, como la conocemos nosotros, como las leyes de la física, las leyes de la física teórica. Y luego está la física cuántica, que es muy diferente a las leyes de la física eh, teórica. Y ahora nos dicen esto los revelados referente a la mente. La mente, la conciencia organizada que no está totalmente sometida a la gravedad material.
si ustedes lo piensan detenidamente, la mente no está sometida a la gravedad física, ¿de acuerdo? Y que se vuelve realmente libre cuando es modificada por el espíritu. Recordemos que ¿cuál es el objetivo de la mente? Pues la mente hay que espiritualizarla para tener una conciencia plena de la existencia de Dios, del Padre Dios. Si no espiritualizamos nuestra mente, no vamos a poder evolucionar como mortales ascendentes. Es fundamental que la mente, en esas fases que va a tener, en esas funciones que va a tener, la mente tiene que seguir perfeccionándose, en pocas palabras. Bueno, y aquí también les agrego espíritu porque seguimos hablando de esos temas, porque es importante, porque el libro nos habla mucho de todos estos temas, pero pues es imposible reunirlos todos, pero se los agrego aquí para que podamos seguir ampliando estos conceptos. El espíritu, la realidad personal más elevada. O sea, si queríamos otra definición de qué es espíritu, pues es la realidad personal más elevada. El verdadero espíritu no está sujeto a la gravedad física, pero se vuelve finalmente la influencia motivadora de todos los sistemas energéticos evolutivos que poseen la dignidad de la personalidad. O sea, el espíritu tampoco está sujeto a esa gravedad lineal que nosotros conocemos como dentro de la física. Bueno, hablando otra vez de materia, llamamos materia energía, materia en todos sus estados metamórficos a todo lo que responde al circuito de la gravedad material centrado en el paraíso, en el bajo paraíso, sensible a la gravedad lineal. La gravedad es la única que controla la energía materia. Recordemos que la mental y la espiritual no la controla, solamente controla la energía materia. La isla del paraíso es la esencia del cuerpo universal, la fuente y centro de la materia física, el arquetipo maestro absoluto de la realidad material universal. Bueno, recordemos, para aquellos que no pudieron ver el tema de arquetipo, que lo vamos a ver también más abajo, el arquetipo es el modelo donde salen las copias de la creación perfecta y divina. Ok. Un arquetipo puede ser proyectado con un aspecto material, espiritual o mental, o como cualquier, o como cualquier combinación de estas energías. Puede impregnar las personalidades, las identidades, las entidades o la materia no viviente. Pero un arquetipo es un arquetipo y permanece siendo un arquetipo. Solo las copias se multiplican. El arquetipo puede dar forma a la energía, pero no la controla. La gravedad es la única que controla la energía materia. Ni el espacio ni el arquetipo responden a la gravedad. Bueno, esperemos que con todo esto podamos tener más claridad sobre qué es energía, materia, espíritu, mente. Bueno, hablando de energía, ahora ya centrándonos en puramente energía, les traigo la definición de nosotros. La energía tiene diversas acepciones y definiciones relacionadas con la idea de una capacidad de obrar, surgir, transformar o poner en movimiento. La energía física, que ya es diferente a la energía, es la capacidad que tiene la materia para producir trabajo, luz, calor, que puede manifestar, que puede manifestarse de distintas formas, como puede ser la gravitatoria, cinética, química, eléctrica, magnética, nuclear, entre otras. Y todo está dentro de lo que es la gravedad material. Todo esto es de la ley de la naturaleza de nosotros. Bueno, ahora, ¿qué nos dicen los reveladores? El paraíso, adecuadamente calificado, puede connotar todas y cada una de las formas de la realidad, la deidad, la divinidad, la personalidad y la energía. Y recordemos para los que no habían visto esa parte, porque sí lo tocamos en las conferencias pasadas, que los reveladores reconocen que hay tres tipos de energía, que es espiritual, mental o material. Para ellos hay tres tipos de energía que son estos. Bueno, ahora los reveladores nos dan su definición de energía física. La energía física es un término que denota todas las fases y formas de movimiento del fenómeno, la acción y lo potencial.
Al hablar de manifestaciones de la energía física, generalmente utilizamos los términos de fuerza cósmica, energía emergente y poder del universo. Estos términos frecuentemente se emplean como sigue, y aquí nos dan la definición de estos tres conceptos de fuerza cósmica, energía emergente y poder del universo. Bueno, empezando por fuerza cósmica. Comprende todas las energías que derivan del absoluto no calificado, pero que hasta el momento no responden a la gravedad paradisíaca. Entonces, si se dan cuenta, comprende todas las energías del absoluto no calificado. Eh, Sabemos que está el absoluto calificado y el absoluto no calificado. ¿De acuerdo? Aquí la fuerza cósmica actúa sobre el absoluto no calificado. Bueno, ahora vamos sobre la energía emergente. La energía emergente abarca aquellas energías que responden a la gravedad paradisíaca, pero que aún no responden a la gravedad local o lineal. O sea, nuestras fuerzas, nuestras leyes de la fuerza física. Este es el nivel preelectrónico de la materia energía. Y cuando ellos hablan del nivel preelectrónico, no nos están hablando del concepto electrónico que nosotros conocemos dentro de la electrónica. ¿De acuerdo? Es una forma de expresar cómo se produce esta energía emergente. Y luego, por último, tenemos el poder del universo. Incluye todas las formas de energía que, aunque todavía responden a la gravedad paradisíaca, responden directamente a la gravedad lineal. Este es el nivel electrónico de la materia, energía en todas sus evoluciones subsiguientes. El poder del universo. Donde nosotros, ¿qué es lo poco que conocemos? Es este nivel de energía, que es el poder del universo, la gravedad lineal, el nivel electrónico de la materia. Bueno, con eso terminamos estas definiciones. Espero que les vaya quedando un poquito cada vez más claro. Es complicado, pero si ustedes después con calma lo estudian más a profundidad, van a poder razonarlo más claramente en su mente. No crean que esto yo lo atendí a la primera. Me tomó prácticamente 6 a 7 años realmente entender todo esto que estoy tratando de explicarles. Bueno, ahora vamos a definir luz. Luz es una radiación electromagnética y generalmente nos referimos a la que nos es visible. La luz se transmite en forma de ondas cuyo reflejo ilumina las superficies, permitiéndonos de esta manera ver los objetos y los colores a nuestro alrededor. Esta es una definición del diccionario, como los físicos han definido luz. ¿De acuerdo? Bueno. Aquí los reveladores nos dicen, en la personalidad, la mente interviene constantemente entre el espíritu y la materia. Por lo tanto, hay tres tipos de luz que iluminan el universo. Esos tipos de luz son los siguientes. Tenemos la luz material, que es la que nosotros conocemos dentro de la física, a través de las ondas electromagnéticas, porque toda esa luz se manifiesta a través de ondas y hertz, que es lo que nosotros conocemos dentro de las leyes de la naturaleza. ¿De acuerdo? Eso es lo que conocemos nosotros de luz. Luego está el discernimiento intelectual. A ellos le llaman la iluminación de la mente. Cuando una mente eh, está siendo dotada de conocimiento, es iluminada. Eso es lo que se refiere a discernimiento intelectual. Y por último, tenemos la luminosidad del espíritu. Recordemos que el espíritu también es una luminosidad no visible para nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, la luz como tal. Los reveladores nos definen de esta manera la luz. La luminosidad del espíritu es un símbolo verbal. Es una expresión en sentido figurado que connota la manifestación de la personalidad característica de los seres de espíritu de diversas órdenes. Esta emanación luminosa no está en ningún sentido relacionada ni con el discernimiento intelectual, o sea, recordemos que la luminosidad de lo intelectual, ni con las manifestaciones de la luz física, o sea, no tiene nada que ver ni con la luminosidad intelectual ni con las manifestaciones de la luz física. Estamos hablando de la luz espiritual. La luz cegadora de la presencia del Padre es tal
que para sus criaturas humildes parece rescindir en espesas tinieblas. Fíjense qué nos quieren decir aquí los reveladores. O sea, nosotros, por más que queramos definir nuevamente espíritu o la luminosidad del espíritu, va a ser complicado que lo captemos, porque nunca hemos estado ahí para empezar. Y aquí nos hacen la siguiente pregunta. Esa es una pregunta para todos nosotros, para que ustedes la respondan en su interior. ¿Vivirá Dios en verdad en la tierra? Esas se las dejo de tarea. La luz, es decir, la luz sin calor, es otra de las manifestaciones no espirituales de las deidades. O sea, como ven, existe una luz que no es espiritual, pero que no emana calor. Y existen además otra forma de energía no espiritual que es prácticamente desconocida en Urantia. Hasta ahora no ha sido reconocida. Yo no sé, les voy a dar algo de lo que yo he aprendido porque realmente me gusta mucho la física, algo que si no hubiera estudiado ingeniería en sistemas me hubiera gustado estudiar físico-matemático. Eh, eh, los físicos de ahora, que es una etapa moderna de la física teórica, han encontrado lo que ahora normalmente en la física moderna se habla de los materia oscura o la energía oscura, sumada a los hoyos negros o los gusanos, eh, eh, ahí se me fue el término, ahorita me recuerdo. Bueno, todo eso que quiero traer a colación. Aquí nos dicen los reveladores que existe además otra forma de energía no espiritual, que es prácticamente desconocida en Urantia. Entonces, todo esto que les nombré no es, porque a pesar de que no sabemos qué es la materia oscura, simplemente sabemos que no irradia una especie de energía, pero no puede incluso la luz salir de esa materia oscura. Es como los hoyos negros, tampoco puede salir la luz, no es visible y que hasta ahora no ha sido reconocido para nosotros. Imagínense lo que nos falta por descubrir y si en el futuro pudiéramos tener acceso a esa información que evolucionaría en la ciencia humana. Bueno, no les amplío más para no confundir. Espero que les haya quedado más claro lo que es la luz espiritual, que es de lo que estamos hablando. Bueno, ahora vamos a hablar de la unidad de Dios. La religión primitiva tenía muchos dioses personales, concebidos a imagen del hombre. La revelación afirma la validez del concepto de la personalidad de Dios, que es meramente posible en el postulado científico de una primera causa y está tan solo provisionalmente sugerido en la idea filosófica de la unidad universal. Solo mediante un acercamiento de personalidad puede una persona comenzar a comprender la unidad de Dios. Y retomo nuevamente, que es meramente posible en el postulado científico. Recordemos que es postulado. El postulado es una propuesta de la ciencia humana, de que no es teórico, sino que es una afirmación de algo que realmente va a suceder, pero que no se comprueba, pero que finalmente, si se comprobara, va a resultar que es cierto. Ese es el postulado científico, ¿de acuerdo? Entonces nos están diciendo aquí, en pocas palabras, de una primera causa y y está tan solo provisionalmente sugerido en la idea filosófica de la unidad universal. Recordemos que todo dentro del plan divino también tiene que estar unido y funcionar, como la maquinaria que les estaba mencionando del reloj. Solo mediante el acercamiento de una personalidad puede una persona comenzar a comprender la unidad de Dios. Precisamente cuando nosotros empezamos a vivir en Dios es cuando aprendemos a comprender sus verdades divinas y sus realidades universales y que todo el plan perfecto y divino tiene que estar unido. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Jesús habló mucho en su cuarta parte del libro, cuando él, sobre todo cuando se está despidiendo de sus apóstoles, le decía que todos deben de estar unidos. Y el ejemplo mismo es cómo Jesús y el Padre están unidos, y el Padre y Jesús están unidos, y cómo Jesús está unido a sus apóstoles, y sus apóstoles unidos a él. Es una de las formas de comprender la unidad universal, la unidad de Dios. Bueno, espero que les haya podido
ampliar un poquito este concepto de la unidad de Dios. Y para finalizar, al igual que la primera fuente y centro, la tercera responde tanto a lo material como a lo espiritual. El actor conjunto es la revelación de la unidad de Dios, en quien todas las cosas coexisten, objetos, significados y valores, energías, mentes y espíritus. Y retomo nuevamente para que quede claro. Al igual que la primera fuente y centro, la tercera persona responde tanto a lo material como a lo espiritual. El actor conjunto es la revelación de la unidad de Dios, en quien todas las cosas coexisten, objetos, significados y valores, energías, mentes y espíritus. Entonces, ¿qué nos están diciendo aquí? Que el Espíritu Infinito es parte de esa unidad de la Trinidad y es quien está trabajando tanto a nivel espiritual como en el nivel material. ¿De acuerdo? Para aquellos que ya tienen más conocimiento del Espíritu Infinito, comprenderán lo que les estoy diciendo. Pero es parte de la unidad dentro de la Trinidad, incluso paradisiaca. Bueno, con eso terminamos la unidad de Dios. Ahora vamos a hablar de la unidad universal. Dios es unidad. La unidad, perdón, la deidad está universalmente coordinada. El universo de universos es un inmenso mecanismo. Fíjate, ojo, aquí no lo menciona. Es un inmenso mecanismo integrado que está absolutamente controlado por una sola mente infinita. Y ojo con lo que nos dijeron aquí en negro, en mayúsculas. Controlado por una sola mente infinita. Los ámbitos físicos, intelectuales y espirituales de la creación universal están divinamente correlacionados. Lo perfecto y lo imperfecto están realmente interrelacionados, equilibrados, armonizados, como ustedes lo quieran llamar. Y por eso las criaturas evolutivas finitas pueden ascender hasta el paraíso en conformidad con el mandato del Padre Universal, ser perfectos como yo soy perfecto. Eso es la unidad universal. Bueno, continúes porque creo que se me va el tiempo. Ah, casi, ok. La bondad de Dios. La belleza divina la podemos ver en el universo físico. La verdad eterna la podemos discernir en el mundo intelectual. Pero la bondad de Dios se encuentra solamente en el mundo espiritual de la experiencia religiosa personal. O sea, se encuentra en el mundo espiritual, pero a través de nuestra experiencia religiosa personal. O sea, acuérdense, la comunión, la consagración, eh, la unidad de Dios. La religión es, en su verdadera esencia, una fe mezclada de confianza en la bondad de Dios. En la filosofía, Dios podía ser grande y absoluto, e incluso de algún modo inteligente y personal. Pero en la religión de Dios ha de ser también moral, debe de ser bueno. Y retomo lo de amarillo. Pero, pero en la religión de Dios ha de ser también moral, o sea, tiene que existir la moral y por lo tanto debe de ser bueno. El hombre podía temer a un gran Dios, pero solo ama y tiene confianza en un Dios bueno. Esta bondad de Dios forma parte de la personalidad de Dios y su plena revelación solo aparece en la experiencia religiosa personal de los hijos creyentes de Dios. O sea, nosotros cuando estamos dentro de esa moral, conocemos la bondad de Dios. Bueno, con eso terminamos. Ya no me extiendo mucho en las explicaciones porque todavía nos falta algo, pero creo que es muy claro cómo lo definen los reveladores. Ahora, mecanicistas. Este es un tema que me encanta mucho, mecánica automática o irreflexiva. ¿Por qué esa definición de mecanicistas? Bueno, aquí los reveladores nos dicen, los filósofos mecanicistas declaran abiertamente que rechazan la idea de la voluntad universal y soberana y veneran profundamente la actividad de esa misma voluntad soberana. ¿A qué se refieren aquí? Los mecanicistas o los físicos o los que están dentro de esa, ¿cómo se llaman? Eh, materia, eh, eh, alaban todas las leyes de la naturaleza, de la física, pero niegan que esas leyes son creadas por un creador.
Y por eso aquí nos dicen, y veneran profundamente la actividad de esa misma voluntad soberana. Fíjense qué maravilla de cómo describen a los mecanicistas, o sea, a los físicos. ¿Qué homenaje involuntario rinde el mecanicista al creador de las leyes cuando concibe tales leyes? Actúan y se explican por sí solas. Y retomo, ¿qué homenaje involuntario rinde el mecanicista al creador de las leyes de la naturaleza, de donde estamos nosotros, claro? Cuando concibe que tales leyes actúan y se explican por sí solas, porque realmente así es. Las leyes de la naturaleza se explican por sí solas. No obstante, algunos de vuestros mecanicistas humanos menos imaginativos persisten en considerar la creación material y la evolución humana como un accidente. Imagínense qué error conceptual tienen estos físicos. Bueno, no todos, aclaremos, no todos. Bueno, con eso terminamos mecanicistas. Ahora, un tema de lo que más me gusta, la providencia divina. Muchos de nosotros, sobre todo aquellos que no tienen acceso al libro de Urantia, no sabemos en realidad qué es la providencia divina y qué es y qué hace o cuál es su función. Bueno, miren la maravilla de cómo nos revelan los reveladores qué es la providencia divina. Por muchas épocas, los habitantes de Urantia han interpretado erróneamente la providencia de Dios. Hay una providencia divina trabajando en vuestro mundo, pero no se trata del ministerio infantil, arbitrario y material de muchos mortales que muchos mortales han creído. La providencia de Dios consiste en las actividades entrelazadas de los seres celestiales y los espíritus divinos que, de acuerdo con las leyes cósmicas, laboran incesantemente por el honor de Dios y para el desarrollo espiritual de sus hijos en el universo. O sea, estos seres celestiales y estos espíritus divinos trabajan por el bienestar de todos nosotros. Esa es, en pocas palabras, la providencia divina. Bueno, continuemos. Ahora, ser conscientes de Dios. ¿Por qué traigo este tema de la conciencia de Dios? Si un hombre mortal está motivado de manera sincera y espiritual, consagrado sin reservas a hacer la voluntad del Padre, entonces, puesto que está dotado espiritualmente de forma tan cierta y tan eficaz de un ajustador divino interior, no puede dejar de materializarse en la experiencia de ese individuo la conciencia sublime de conocer a Dios y la seguridad celestial de sobrevivir para encontrar a Dios mediante la experiencia progresiva de volverse cada vez más semejante a Él. En pocas palabras, esa es la conciencia que nosotros tenemos que tener de Dios. Bueno, continuemos entonces. Ascensión al paraíso. Todos conocemos qué es la ascensión al paraíso, pero les traigo esto. El hombre está habitado espiritualmente por un ajustador del pensamiento que sobrevive si esta mente humana está sincera y espiritualmente motivada, si esa alma humana desea conocer a Dios y volverse semejante a Él, si quiere hacerse honradamente a la voluntad del Padre, no existe ninguna influencia negativa de privaciones mortales, ningún auténtico poder de interferencia posible que pueda impedir a esa alma divinamente motivada a ascender con toda seguridad hasta las puertas del paraíso. Fíjense qué maravilla de esa mente motivada a través del Espíritu de Dios. Una vez que hemos elegido a Dios, no hay energía, no hay poder en toda la creación del Padre, hablando de aquellos seres que están en contra del plan divino, que puede interferir el deseo de llegar hasta las puertas del mismo, las puertas mismos de la morada divina del Padre, hasta la presencia misma del Padre Universal. Bueno, por eso se los traje, porque realmente es maravilloso con la adoración verdadera. Aunque las deidades del paraíso, desde un punto de vista universal, son como una, en sus relaciones espirituales con los seres como los que habitan Urantia, son también tres personas distintas y separadas. Hay una diferencia entre los dioses en lo que se refiere a las peticiones personales, la comunión y otras relaciones íntimas. En el sentido más elevado, adoramos al Padre universal y solo a Él. Ciertamente podemos adorar y adoramos al Padre según se manifiesta en sus hijos creadores, pero es al Padre, directa o indirectamente, a quien adoramos y rendimos culto. Y es el diálogo que tenemos directamente con el Padre.
el deseo de asemejarnos a Él, el deseo de ser perfectos como Él, parte de esta adoración verdadera. Bueno, continuemos. Y ya para terminar, con esto terminamos, es la parte final y el broche de oro, amor. Vamos a definir amor dentro de las enseñanzas de los parámetros de toda la creación perfecta divina y lo que es el Padre Universal para nosotros. Los reveladores nos dicen lo siguiente: para una amistad entre dos personas, cierto grado de afinidad moral y de armonía espiritual es esencial. O sea, eso es lo que hace que nos enamoremos prácticamente, no nomás de una pareja, sino de nuestros hermanos. Una personalidad amorosa difícilmente se puede revelar a una persona desprovista de amor. Fíjese la dificultad que tenemos. Si una persona no tiene ese grado de afinidad moral y de armonía espiritual, pues raramente conoce el amor. Eh, los psicólogos de la actualidad dicen que para poder eh, conocer el amor, primero tenemos que aprender a amarnos para poder amar a los demás. Jesús enseñó que para poder amar a los demás, primero tenemos que saber amar a Dios para poder amar a nuestros semejantes. Y yo creo que esa enseñanza del amor nace desde que nosotros nacemos, desde el mismo vientre materno. Cuando sentimos el calor desde adentro de la madre, empezamos a aprender qué es el amor. Cuando nacemos en el alumbramiento y nuestra madre nos abraza y nosotros la abrazamos, conocemos la primera enseñanza plena del amor. Bueno, esa es una expresión personal. Los revelados nos dicen también: conozco la verdad de las grandes declaraciones. Dios es espíritu y Dios es amor. Eso nos lo dice un revelador. No hay nada que el hombre pueda darle a Dios. O sea, si realmente nosotros queremos darle a algo a Dios, nos dicen lo siguiente: salvo esta elección de someterse a la voluntad del Padre, constituye la realidad de esa verdadera adoración, tanto satisface la naturaleza del Padre Creador, dominada por el amor. O sea, si nosotros queremos realmente hacerle un reconocimiento al Padre, si realmente queremos hacer un regalo de corazón, de amor, es hacer su voluntad. En pocas palabras, ¿qué es hacer la voluntad del Padre? Es ser semejante a Él y llegar a su presencia. Eso es hacer la voluntad del Padre en resumidas cuentas. Hay muchas definiciones que nos dicen cómo es hacer la voluntad del Padre, pero en esencia es eso. Es el deseo sublime de llegar a ser como Dios. El Dios, el Dios del amor universal se manifiesta infaliblemente a cada una de sus criaturas hasta la plenitud de la capacidad de esa criatura para captar espiritualmente las cualidades de la verdad, la belleza y la bondad divinas. El amor de Dios es universal. Cualquiera que lo desee puede venir. Cualquiera que lo desee puede obtenerlo. Si nosotros queremos amor, el mismo Padre nos brinda sin ninguna, es más, no nos pide nada a cambio para obtener ese amor. O sea, no sé cómo explicarlo, pero aquí nos lo pusieron: cualquiera que desee puede venir. Tenía ciertas palabras, pero se me fueron, discúlpenme, porque me llegó una de mis niñas, me sacó de mi concentración, pero creo que ustedes lo van a comprender, no se preocupen por ese lado. Bueno, y para terminar, bueno, pero el amor de Dios es un afecto paternal, inteligente y previsor. Dios es amor, pero amor no es Dios. Ojo con eso. De manera, perdón, me salió un mensaje en mi computadora que me evitó leer, perdónenme. Bueno, de cara al mundo de la personalidad, se descubre que Dios es una persona amorosa. De cara al mundo espiritual, es un amor personal. La experiencia religiosa es las dos cosas. Ojo con eso, las dos cosas. De cara al mundo de la personalidad, se descubre que Dios es una persona amorosa. De cara al mundo espiritual, es un amor personal. En la experiencia religiosa, es las dos cosas, la suma de las dos. Recordemos que la religión personal es el amor
más pleno que podemos manifestar en esa relación. Cuando el hombre pierde de vista el amor de un Dios personal, el reino de Dios se vuelve simplemente el reino del bien. A pesar de la unidad infinita de la naturaleza divina, el amor es la característica dominante de todas las relaciones personales de Dios con sus criaturas. Dios es amor, nuevamente, aquí nos lo resaltan nuevamente. Por eso, su única actitud personal hacia los asuntos del universo siempre es una relación de afecto divino. El amor de Dios es por naturaleza un afecto paternal. Por eso a veces nos castiga por nuestro propio bien para que podamos compartir su santidad. Y quiero recalcar este punto en amarillo. Nos lo explican de esa manera para que nosotros podamos comprender cómo es el amor del Padre, pero se está refiriendo a las leyes de la naturaleza, a las leyes universales de la justicia y la misericordia. No es que realmente nos castigue Dios, sino que nosotros cuando quebrantamos el plan divino y vamos en contra del plan divino, el Padre tiene ciertas reglas dentro de su justicia divina que nos redirige nuevamente a que retomemos el camino de la rectitud y la sinceridad. Y es cuando nosotros mismos nos castigamos. O en el otro sentido, hay veces que los seres celestiales, cuando nosotros estamos equivocados en algo, hacen un cambio en, no sé cómo definirlo, pero sé que hacen algo para que nosotros retomemos el camino de la rectitud. Y es como nos enseña. Así como nosotros educamos a nuestros niños pequeños, cuando hacen una acción mala, les metemos un castigo. Nuestro castigo, Dios no trabaja realmente así, pero es similar. ¿Me explicó? O si te portas mal, no te dejo salir, ¿no? Si no haces tus deberes, no tienes permisos o no tienes ciertos premios o ciertas cosas. Entonces, de tal manera que todo lo que hagamos tiene que ser de voluntad propia en el servicio de nuestras responsabilidades para poder hacer y aceptar su amor. Bueno, espero que me haya podido clarificar bien para comprender esta parte que nos dice en amarillo, pero si yo les diría y les invitaría a que ustedes reflexionen sobre esto, ¿sí? No es que realmente sea el Dios castigador, porque ojo, nos podemos perder en eso y no es castigador en ese sentido. Bueno, y por último, la misericordia es el fruto natural e inevitable de la bondad y del amor. Y qué maravilla. Bueno, y para terminar, ya ahora sí, terminamos con esto en azul y la final de la reunión, los reveladores nos enseñan qué es parte del amor de Dios. Y nos lo dicen con estas frases. Mirad qué clase de amor que es el Padre, perdón, mirad la clase de amor que el Padre nos ha otorgado para que nos llamen hijos de Dios. Creo que esa es una de las muestras más grandes de Dios. A pesar que somos las criaturas más bajas de la creación, las más modestas, el que nos llamen hijos de Dios, hijos por la fe, es una muestra de su amor. El más grande, porque además somos los más bajos, ¿no? Fíjense qué amor para que nos llamen sus hijos. Dios es bueno, es el refugio eterno del alma de los hombres. Cura los corazones destrozados y venda las heridas del alma. Todo eso hace Dios por nosotros. Por eso, el acercamiento más íntimo y más afectuoso del hombre a Dios ha de ser realizado por amor y a través del amor, porque Dios es amor. Y nuevamente nos dicen aquí, Dios es amor. Se ha dicho con razón de la raza humana, sois de Dios porque aquel que vive en el amor, vive en Dios y Dios en él. Bueno, con esto damos por terminado esta sesión, con esta última frase. Dios es amor, perdón, Dios es el amor absoluto de la eternidad y la infinidad. Sabiendo que Dios me ama, debería continuar amándolo de manera suprema, aunque estuviera despojado de todos sus atributos de supremacía, ultimidad y absolutidad. Esa es una invitación que nos hacen los reveladores. Aunque digamos que Dios no fuera todo lo que ya es, si estuviera
despojado de su supremacía, ultimidad y absolutidad, nosotros debemos de amar a Dios porque Él nos ha dado todo, absolutamente todo. Bueno, con esto termino. Gracias por acompañarme, amada familia. Discúlpenme si me extendí. Realmente maravilloso lo que hemos podido compartir aquí. Gracias, Arturo. Gracias a ustedes por escucharme. Les agradezco. Espero que les haya gustado la presentación. Muchas gracias. Muy conmovedor lo último que leímos. Realmente me fue difícil contenerme, pero realmente maravilloso lo que hemos estudiado aquí. No les di tiempo para realmente hacer preguntas, pero espero que haya quedado claro. Tenemos 8 minutos. No sé si alguien... Hay una pregunta en el chat, que la voy a leer, de Dora Elizabeth. Cuando morimos, la mente como dotación de existencia primaria, ¿se va con nosotros como parte de nuestra alma? ¿O es perecedera y recibimos en ese nuevo nivel una nueva y mejorada dotación de mente? Ok. ¿Me decías el nombre de nuestra hermana, Jenny? ¿Cómo se llama? ¿Dora? Dora Dora. Elizabeth. Sí, Dora, sí, nuestra mente se va con nosotros. Recordemos que cuando trascendemos en el sueño de la muerte, eh, dentro de nuestra identidad se va lo que es el ajustador, que es parte del potencial para la vida eterna. Es esencial, de hecho, si no nos fusionamos con el ajustador, no vamos a tener vida eterna. El alma morontial, que es esencial para también tener vida eterna, junto con nuestra mente. La dotación de la mente se la lleva el ajustador. Todo lo que es de valor espiritual en nuestra vida a través de la experiencia humana, todo lo que realmente es de valor espiritual se lo va a llevar el ajustador para dotarlo en una mente, digamos, una nueva mente cósmica, eh, con la mente que ya tenemos del intelecto material. Recordemos que la mente material, el cerebro humano se queda, pero la esencia, digamos, que es como transportar los datos. Esos datos son absorbidos por el ajustador del pensamiento y nos lo pone nuevamente en el nuevo cuerpo morontial junto con nuestra personalidad. Esos 4 elementos, junto con la identidad, se van para esa parte de la Morontia. Y gracias a ello podemos tener nosotros recuerdos de nuestros hermanos, nuestros hijos, todo lo que ha sido bueno y bello y verdadero en nuestra vida, lo vamos a poder recordar. Lo que no tenga contenido de valor espiritual se va a perder. Eso no lo vamos a recordar. Gracias. Adelante allí. Nos quedan solo 6 minutos, así que por favor, brevemente, Sí, muy Jesús. breve, ¿no? Darle las gracias a Artur, ha mejorado muchísimo. Es una explicación cara al público y cara a nosotros mismos, ¿no? Que somos grandes estudiosos formidables, ¿no? Un poco larga, tal vez un poco, pero de verdad inmejorable, ¿no? Queda para la posteridad, ¿no? Hay muchos términos que hay que renombrar, pero nada, mi saludo y mi atributo de mejora, ¿no? Eh, Gracias, Jesús. es más factible puntualizar de una manera más suave que más fuerte, aunque hay niveles que tenemos que superar, Breve. ¿no? Yo he terminado. Hay niveles que tenemos que superar y que esto cara al público sí, pero bueno. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te Adelante, agradezco. Marcelino, por favor. Muchísimas gracias, estimada Jenny. Muy interesante, unas felicitaciones, muy, pero muy bueno. Todo lo que ha podido compartir. Lamentablemente me sacó varias veces la falla de internet. Pero en lo que capté, hermanito, solo un reajuste allí donde Espíritu Maestro del Espíritu Maestro y dice en cada uno de estos 7 mundos. Entonces, en vez de mundos, superuniversos. Es 7 superuniversos. O sea, cambiar mundos por superuniversos. Solamente esa pequeña observación que capté allí. Sumamente positivo porque nos permite en forma muy sencilla comprender aquellos aspectos más difíciles. Y con respecto al castigo,
rápidamente, hermanito, una de las lecturas que define muy bien lo que acabas de comentar, Arturo, es en el documento 178 de la página 1931, referente a lo que Jesús le dice a los apóstoles cuando se pudieran dejar llevar del hecho de que ya tienen posiciones favorables, no están siendo perseguidos, le dice él, aprended a ser fieles al tiempo, aún en tiempos de paz y de prosperidad. No tentéis a los ángeles que os supervisan a que os conduzcan por inquietantes caminos como una disciplina amante diseñada para salvar vuestras almas que hayan caído en el camino de la fácil comodidad. Eso es el caso del castigo o la disciplina. Eso es, estimada Jenny, gracias y bueno, nuevamente felicitaciones, hermano. Gracias, Gracias, Marcelino. Marcelino. Tenemos a Víctor que levantó la mano física y después Alfonso y ahí terminamos. Adelante, por favor, Víctor. Sí, sí, rápido. Eh, para felicitar al hermano Arturo, muy comprensible, entendible y todo su estudio, sí. Y Gracias. la otra pregunta, nomás yo tengo entendido que la mente física se queda. Lo que se va es la memoria, el alma, Es correcto. eh, Así es. ¿verdad? Entonces, Digamos que se el va la alma, información. La información es la que se va. sí, La sí, mente sí, lo material que es, se queda aquí. pero Así es. la mente se queda con el cuerpo, o sea, Así es. por eso el ajustador se despide, del espíritu, perdón, de la mente, se despide, ¿verdad? Bueno, de Porque, hecho, lo que hace ah, es cuando nosotros vamos al primer mundo de estancia, el ajustador regresa eh, este, a la esencia del Padre, perdón, se me fue el nombre, y después va a regresar para personalizarse con nosotros en el primer mundo de estancia, cuando nosotros estemos en la resurrección, ya sea que sea el tercer día o cuando sea una dispensación, porque no sabemos en qué momento vamos a resucitar, al menos que hayamos alcanzado más allá del tercer círculo psíquico. Cuando vayamos a resucitar, precisamente el ajustador regresa a esa identidad, oh, a la personalidad, para sumar toda esa memoria que almacenó él para poderla integrar a la nueva mente que va a formar ese cuerpo material. Así es. oh, gracias. Alfonso, adelante, hermano. No, Arturo, nada más para felicitar tu esfuerzo. Yo sé que Gracias. en tu corazón y en tus deseos hay mucha sinceridad y me haces ver que me falta mucho por llegar a ese grado de entendimiento como tú lo explicas y lo entiendes, de verdad. Y me da pena porque he estado con este libro por mucho tiempo y me doy cuenta que no, Adiós, hay hermanos, cosas a que no, todos, un hay, abrazo. hay cosas que te lo digo con sinceridad, que las dices, ¿no? Pero a mí se me queda y no, me quedo patinando, ¿no? Digo, pues entonces me falta más meterme a profundidad en todo lo que hemos leído. Gracias, Arturo, y suerte. Gracias. No, gracias, Alfonso. Bueno, aclararles un punto importante, hermanos. Recordemos que el libro es para ayudarnos a aquellos que queremos seguir aprendiendo en este mundo, pero no es obligación que sepamos todo lo que dice el libro durante, porque tenemos toda una vida en la eternidad donde lo vamos a aprender. Pero aquellos que tengan el estímulo y las ganas de discernir estos valores universales de la infinidad en este mundo, pues para eso es este legado del libro Durantia. Habrá quienes sí quieran leer más a profundidad, que tengan la oportunidad. Hay quienes tienen las ganas, pero no pueden. Pero no se preocupen, todo lo vamos a aprender allá. Y más todavía el contenido del libro Durantia, 1.000 millones de libros Durantia allá arriba nos esperan. Entonces tenemos toda una vida eterna para poderlo aprender. Entonces no se preocupen por ese hecho. Y nosotros que hacemos este trabajo para ustedes es para ayudarles que lo que ustedes no se pueden tomar de tiempo para estudiarlo, pues por lo menos resumidamente en estos proyectos que hacemos todos los facilitadores de grupo, pues es ayudarles que si ustedes no tuvieron el tiempo para leerlo, nosotros podamos ampliarles ese campo de conocimiento con cosas resumidas. Gracias.
Permítanme compartirles a nuestra amiga Rosalía Cartagena Sánchez, nos está acompañando, y otros amigos en Facebook. Y Rosalía dice, para llegar a Dios hay que tener ideales y en muchas ocasiones se tiene una equivocada interpretación de lo que es el amor. Y dice, espero que en México las mujeres aprendan lo que es el amor verdadero, tomando como ejemplo a nuestra futura presidenta, quien se divorció de su anterior marido cuando éste cometió un acto de corrupción y no se volvió, bueno, eso es una historia especial política de México. Hola, Rosalía. Dice Rosalía, gracias Arturo por su exposición y gracias a todos. Gracias, Muy Rosalía. bien. Gracias Bueno, a todos querido. los que nos vieron por Facebook. Gracias a todos, que el Padre les bendiga, que tengan buena semana. El próximo domingo, sí, primero Dios, vamos a tener la conferencia de Jorge. Aquí está presente Jorge. Quiero saludar y despedir a Miguel Soto, Eric, Jorge, Chuchita, Miguel, Angélica. ¿Quién me falta? Ricardo, Francisco, Eric Jordi, Reyes, Eric, Gerardo, Sofía, Angélica, linda, gusto de verte, Jordi. hermanita. Bueno, que tengan buena semana, que el Padre les bendiga y acá nos vemos el domingo que viene, si Dios quiere. Gracias a todos, bendiciones. Gracias, Arturo. No, Gracias, no, sí, Arturo. Trabajo, Arturo. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Gracias. Venga, Un muchas abrazo, gracias. María. Igualmente, gran mejora, pero hay que ver la No, para no ha cerrar. cerrado la grabación.